este espacio que hemos propiciado para reflexionar sobre la palabra de Dios, para alimentar nuestro espíritu con la palabra que viene del Señor y para hacer crecer también entre nosotros la comunión y la fraternidad. Sean todos bienvenidos y les invito para que en este tiempo en que estaremos juntos puedan no solamente escucharme, sino también participar activamente, no simplemente haciendo preguntas, sino haciendo sus propios comentarios, haciendo ustedes sus propias propuestas de interpretación a lo largo de lo que vamos diciendo acerca del texto bíblico que esta tarde vamos a comentar. Este esfuerzo que hacemos es un modo de suplir la falta de presencia física en nuestros templos y comunidades. Hemos participado en distintas eucaristías a través de internet y dedicamos también el final del día para escuchar la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada domingo escogemos ahora la oportunidad de acercarnos a esta primera lectura. Hechos 6, 1, 7. Vamos a comenzar rezando con un salmo, pidiéndole al Señor que nos ayude y que en este momento nos ilumine la mente y nos abra el corazón para escucharle a Él. El Salmo 141, que les invito a que reciten en silencio conmigo. Si tienen la Biblia en su mano, por favor, ténganla abierta y vamos a empezar haciendo un momento de oración. Te invoco, Señor, ven aprisa, no tardes. Escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea como incienso para ti, mis manos alzadas como a la ofrenda de la tarde. A ti, Señor, se vuelven mis ojos, en ti me cobijo, no me desampares. Guárdame del lazo que me tienden. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos ahora a nuestro texto bíblico de esta tarde. Es la primera lectura de la misa de hoy, Hechos 6, del 1 al 7. Yo le he puesto como título a esta transmisión de Facebook Live una frase que aparece en el último versículo, en el 7. La palabra de Dios iba creciendo. Esto aparece en el último versículo del texto que ahora vamos a leer. Y por eso le hemos dado este título. Como les dije al inicio, espero que hagan sus comentarios, no solo preguntas, sino comentarios, reflexiones, cosas que ustedes quisieran que se hicieran públicas, que yo dijera acá. Entonces, sobre todo para la gente de Twitter, aquí tengo yo para irlo siguiendo, he puesto una etiqueta, un hashtag para esta tarde. Palabra crece, con todo unido. Numeral, signo de número, palabra crece. Lo que quieran escribir en Twitter, le añaden palabra crece y yo lo voy a poder ver acá para compartirlo con todos. Igual, aquí estaré atento a leer algunos de los comentarios que sea posible. Ok, ¿por qué este texto es importante? El título dice: la palabra de Dios iba creciendo. En el tiempo de Pascua celebramos la resurrección de Jesucristo. Dios ha hecho justicia al crucificado. Resucitándolo de entre los muertos, ha hecho público que Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes, fariseos y saduceos, todos los enemigos de Jesús, estaban en el error. No estaban con Dios y no estaban con el ser humano. Y le ha dado la razón al crucificado, al que lavó los pies a los discípulos, al que pasó haciendo el bien y liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, al que anunció el perdón, la misericordia, al que propició la libertad y derramó esperanza por donde pasaba, al Hijo de Dios que vino a traer vida y vida en abundancia.
Por eso, en los Hechos de los Apóstoles leemos textos en algunos discursos, como en el capítulo 10, cuando habla Pedro y le dice a la gente, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Es la gran reivindicación del crucificado. Y con el crucificado también es la reivindicación de todos los crucificados de la historia, de todas las víctimas injustas que han caído víctimas de los poderes inhumanos. La gran victoria de Dios, Jesucristo resucitado, Señor y dador de vida. Bien, en este tiempo de Pascua se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque junto a la proclamación de la fe en Jesucristo resucitado, como explicamos un domingo hace una semana, también la comunidad recobra la palabra y recobra la presencia y la visibilidad. Y entonces, en el tiempo de Pascua asumimos el libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura para todo el tiempo pascual hasta Pentecostés. Porque el libro de los Hechos es la gran historia original de la comunidad cristiana. Es la historia escrita con los hilos del Espíritu Santo. Es la filigrana de la narración del resucitado en su comunidad. Ahí tenemos la historia de una iglesia que nace del miedo, que nace de la traición, que nace del abandono de su maestro, resucitada ella también, con la potencia del Espíritu en medio del mundo. Junto a la fe pascual es inseparable el misterio y la misión de la iglesia. De ahí que leemos los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo 6 es importante porque nos presenta la primera crisis interna de la iglesia. Hasta ahora, en los primeros 5 capítulos, habíamos visto persecución, Pedro y Juan que han sido golpeados y reprimidos por las autoridades de Jerusalén, ya los han llevado a la cárcel, les han prohibido hablar en nombre de ese hombre, hablando de Jesús. Ya ha habido persecución, porque apenas la iglesia comienza a hacerse presente con coherencia, con fidelidad al Evangelio, con valor profético y unción del Espíritu, empieza a provocar reacciones adversas, empieza a provocar reacciones negativas en un mundo sumido tantas veces y dominado por la mentira, por la violencia, por el pecado. Ya la iglesia ha sido perseguida en los primeros capítulos. Pero en el capítulo 6 surge un problema nuevo que no viene de fuera, sino de dentro. Es una crisis interna que se da porque se crea una situación no solamente eclesial, que tiene que ver con la iglesia, sino una situación social. Y esto provoca en la iglesia tensiones, una decisión de los 12, con Pedro a la cabeza, que representan un poco la sucesión a partir de Jesús, son ellos los primeros testigos, los 12, ¿no? La reunión de todos los discípulos, una decisión, una nueva estructura comunitaria que se crea en la comunidad para afrontar un problema social que tiene que ver con la iglesia. Entonces, resulta un texto sumamente interesante porque se vuelve muy actual. Y el problema es un problema de inmigrantes. A Jerusalén están llegando, como era usual todos los años, muchos inmigrantes. Y este número va aumentando. Y es justamente este problema de la migración el que provoca una reflexión y una decisión en la iglesia para poder afrontar este problema. Entonces, este es el texto que vamos a leer hoy. Lo curioso es que, surge el problema, los apóstoles lo afrontan, lo reconocen, se toma una decisión, se crea una estructura de servicio nuevo en la iglesia y todos están de acuerdo y el texto termina diciendo, la palabra de Dios iba creciendo. Jesús compara la palabra de Dios en el Evangelio con una semilla que el sembrador lanza sobre distintos terrenos con un entusiasmo, con un optimismo extremo. Sabe que esa semilla tiene poder
para dar fruto. Pero los terrenos son distintos. La semilla tiene poder para hacerse un gran árbol y dar la mayor cantidad de frutos, pero dependerá del terreno que la reciba. Terreno pedregoso, al borde del camino, donde los pájaros se llevan la semilla, la plantita que sale, pero echa pocas raíces, o cuando es terreno bueno y puede dar el 100 por 1. Ya Jesús ha usado esta imagen vegetal para hablar de la palabra de Dios. Aquí simplemente dice, la palabra de Dios iba creciendo. ¿Cómo crece la palabra de Dios? No es simplemente que más personas creían en ella, sino había mucha mayor comprensión de la palabra de Dios. El crecimiento de la palabra de Dios es crecimiento en comprensión de la misma. Y si ustedes quieren, hay una tercera opción. La palabra de Dios crece en la medida en que se pone en práctica en la vida. Entonces, no es simplemente que muchos la conocen y creen, la palabra de Dios crece. No, es que los que la han aceptado la comprenden cada vez mejor. Y en tercer lugar, los que la comprenden la ponen en práctica, la viven. Su vida se vuelve testimonio de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va creciendo. Así termina el texto de hoy. Es curioso que empieza con una crisis dentro de la iglesia y termina con una afirmación positiva. La palabra de Dios va creciendo. Después vamos a volver sobre esto. San León Magno tiene una frase muy hermosa. Dice él, la palabra de Dios crece con quien la lee. Es decir, cada vez que alguien lee la palabra de Dios, la interpreta, la asume en su corazón, a través de la palabra de Dios escucha al Señor y luego la pone en práctica en su vida, la palabra de Dios crece, aumenta. La palabra de Dios crece con quien la lee. San León Magno. Quiere decir que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros esta tarde de acercarnos a la palabra de Dios también es un modo de que la palabra de Dios vaya creciendo entre nosotros. Saludos a Blanca Celina Tellería, aquí en Miami, que en Twitter nos ha puesto un mensajito. Ya estamos en vivo con Silvio José Báez, en Conectados con el Evangelio. Saludos a Blanca Celina, a toda la familia, a Marisa, a Norman y sobre todo a mi tía Julia Berta, deseándole una muy pronta, un pronto restablecimiento en su salud. Bien, aquí nos están llegando otros mensajes en Twitter, un nombre que no sabemos, Mag Ra, también se reporta, palabra crece, dice, en sintonía. Azul Océano 1 en Twitter. Monseñor Báez, ore por el pueblo de Nicaragua. Estamos bajo el manto protector de nuestra Madre Santísima. Así es. La Purísima cuidará al pueblo de Nicaragua. Aquí tenemos a Alejandro Flores. La palabra crece, la palabra de Dios, Hechos 6:1-7, y hace una oración en Twitter que nosotros también apoyamos y hacemos nuestra. Ayúdanos, Señor, desde la crisis. Gracias, Alejandro. Luego tenemos también a Cristian David Mendieta, que como siempre nos aporta sus ricos comentarios y nos ha recordado algunas de las cosas que hemos estado diciendo. Hechos 6 dice que la palabra de Dios iba creciendo. Jesús ya había utilizado esta imagen vegetal de la palabra. La palabra de Dios crece en la medida en que se pone en práctica en la vida. Los que la han aceptado la comprenden mejor. Gracias, Cristian. Bien, vamos a empezar entonces con el texto de hoy. Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo lamentos, quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Este es el problema. Lo voy a explicar con mis palabras porque hay que entenderlo bien. Se están multiplicando los discípulos. La comunidad está creciendo. La fuerza del Señor resucitado es arrolladora y la iglesia va creciendo como crece una familia. Entonces, frente al crecimiento de la comunidad, indudablemente también crece la diversidad.
Hay más personas, hay más distinciones, hay más opiniones, cada cabeza es un mundo, la comunidad se vuelve más variada y hay más problemas también. Entonces, a medida que la iglesia va aumentando en número, también las dificultades van aumentando. Y aquí el libro nos habla de una dificultad. Dice, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas. Aquí el verbo que utiliza el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles se puede traducir como quejas o como lamentaciones. Yo prefiero traducirlo como aparece en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, murmuraciones. Empezaron a murmurar. Murmurar es quejarse, criticar, hablar de cosas que no nos gustan por detrás, no cara a cara. Y esto es muy dañino en la comunidad. Entonces aquí hay dos verbos importantes: multiplicarse, el número de discípulos, y por otra parte, murmurar a causa de un problema que ya vamos a explicar. Crecer y murmurar. Estos dos verbos que están en el versículo 1 son verbos típicos del libro del Éxodo y del libro de los Números, en el camino de Israel por el desierto. Porque cuando Israel está en Egipto, dice, el pueblo iba creciendo, el pueblo se hacía más numeroso, hasta el punto que el faraón se preocupó. Dice, si viene un enemigo, se van a volver contra nosotros. El crecer en número es signo de la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, multiplica la vida. Pero el otro verbo es el verbo murmurar. Es lo que hacía Israel en el desierto. El Señor nos ha traído al desierto para que muramos aquí. Mejor estábamos en Egipto. Echamos de menos las ollas, los melones, los ajos, las cebollas de Egipto. Quieren apedrear a Moisés. El pueblo que se lamenta continuamente, murmurando contra Dios en el desierto. Entonces, Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, utiliza dos verbos del pueblo de Dios al inicio en el Antiguo Testamento para hablar de los inicios de la iglesia. Nos está diciendo, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Crece en número, pero también crecen los lamentos y crecen las murmuraciones. La fatiga de vivir juntos, de caminar como comunidad, de formar parte de un mismo pueblo, y por otra parte el crecimiento numérico. Bendición de Dios y por otra parte debilidad y limitación de la comunidad. ¿Por qué la murmuración de los helenistas? Los helenistas eran judeo-cristianos, es decir, judíos que eran cristianos, pero que vivían fuera de Israel. Llevaban muchos años viviendo en el extranjero. En América Latina, particularmente en Nicaragua, que conocemos tanto la experiencia de la diáspora y del exilio, no de ahora, de hace muchos años, sabemos que es común que la gente, por distintos tipos de problemas, se vaya a vivir al extranjero. Entonces, habían judíos que ya eran cristianos y que vivían en el extranjero. Pero cada año había oleadas de estos judeos cristianos que volvían a Jerusalén para ver a sus familiares o para quedarse ya allí y ser enterrado con sus padres. Estos son los helenistas, judeo-cristianos que viven fuera de Israel y que vuelven a Jerusalén. ¿Cuál es el lamento que ellos tienen? Se lamentan contra los judeo-cristianos de Jerusalén. El texto llama a los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. ¿A qué se refiere el texto? La comunidad cristiana ya tiene en este momento una estructura de ayuda caritativa, de dimensión social del amor. Hay una especie de comedores comunitarios, donde a la gente más pobre se le ofrece un plato de comida al día, algo para que sobreviva, sobre todo las viudas que no tenían, recuerdan cuando vimos aquí el óvulo de la viuda, ningún tipo de apoyo, sin marido, sin hijos, la mayor parte de ellas. Entonces, la comunidad ya tenía este tipo de estructura, comedores, lugares de ayuda social a los más pobres. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuando se distribuían los bienes, había preferencia. Se prefería a los judeocristianos de Jerusalén y se veía con menos interés a los judeocristianos inmigrantes. O sea que esto de que los inmigrantes se vean con desprecio,
se les achaquen todos los males, se les impida regularizarse, no se les vea como iguales, tiene una larga historia. Es un problema de inmigración que se vuelve un problema social. La iglesia abre los ojos y ya tiene estructuras sociales de ayuda caritativa. Es curioso que la primera crisis que vive la iglesia en los Hechos de los Apóstoles no es una crisis de tipo teológica. No están discutiendo sobre doctrinas. El problema no es la interpretación de ningún dogma. Lucas ha centrado el primer problema interior de la iglesia en el corazón de la fe cristiana, la caridad hacia los demás. La justicia, ese es el problema, un problema de justicia. Y cuando hay problemas de justicia, la iglesia nos cierra los ojos. Cuando se atenta contra la caridad, la iglesia levanta su voz. Aquí vemos una comunidad que está preparada para atender a la gente más pobre en Jerusalén. Entonces, este es el problema. En el versículo 1 está claramente descrito. Ahora viene en el versículo 2 la decisión de la comunidad. Los 12 son los apóstoles con Pedro a la cabeza. Ellos han sido elegidos por Jesús para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, dice Marcos 3:13. Los apóstoles son 12, como las 12 tribus de Israel, una estructura de testimonio, de servicio, de predicación, que continúan la misión de Jesús. Los 12 son como el eslabón entre el hoy de la comunidad y el ayer de Jesús. En medio están los 12, que son como el puente espiritual, esta estructura de tipo apostólica. Por eso es que en la Iglesia Católica la estructura de los 12 debe continuar. Y la estructura de los 12 está en el colegio de los obispos. Todos los obispos juntos en el mundo entero, con el Papa Francisco a la cabeza, somos los 12 hoy. Entonces, esta es la estructura que aparece aquí en el versículo 2. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. No toman la decisión ellos, sino que convocan a la iglesia. Miren qué concepción comunitaria más fuerte la que tienen los 12. No deciden por sí solos. Convocan a toda la comunidad de los discípulos y les dicen, leo la traducción de la Biblia de Jerusalén, después voy a hacer alguna interpretación. No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. No está bien. Aquí se usa un adjetivo, areskon, que significa algo así. No es simplemente no está bien, porque si decimos no está bien, suena a algo disciplinario. No está bien, va contra una norma, va contra una ley. Pero los 12 no toman esta postura de guardianes de una norma. La palabra que utilizan, areskon, significa no nos parece conveniente, nos parece impropio, no nos termina de gustar. Esta sería la mejor traducción de esa frase. Es una frase que sale no de la disciplina eclesiástica, de un código de norma, sino de un corazón que ama y de una mente que piensa. No nos parece lo más conveniente, no nos termina de gustar la idea que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Quiere decir que los apóstoles estaban multiplicando para servir en las mesas de la caridad, a tal punto que estaban descuidando la predicación de la palabra de Dios. Dice, esto no nos parece conveniente, no nos parece lo mejor. Le dice a los discípulos, porque están descuidando la raíz y el corazón de toda la comunidad eclesial que nace de la escucha de la palabra de Dios. Si los 12 descuidan la palabra de Dios, la iglesia se vacía, se queda sin sentido, porque es la casa de la palabra. Entonces ellos proponen y dicen, por tanto, hermanos, miren qué interesante, que los 12, con la autoridad que tienen los 12,
le digan a todo el resto de los discípulos y discípulas: por tanto, hermanos. En la iglesia somos todos hermanos. No hay nadie por encima de nadie. Todos los títulos eclesiásticos tienen algo de vanidad y algo de sinsentido. El mejor título que nos podemos dar entre todos los que creemos en Jesús es hermano y hermana. Hermanos, dicen los 12 al resto de la comunidad: hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de conocimiento, de sabiduría, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos captan el problema. Es muy interesante que los 12, delante de la problemática, no dicen: no hay problema, esas son habladurías, las cosas están bien, esta gente que está creando dificultad, vamos caminando como se debe. No, hay un problema, lo afrontan. Si los problemas no se afrontan, siguen ahí, no se resuelven ignorándolos. Los 12 reconocen que hay un problema y tratan de buscarle una solución con sentido común y con espíritu de fe y de iglesia. Y entonces le dicen a los hermanos: busquen entre ustedes 7 hombres que tengan estas características: buena fama, llenos de Espíritu Santo y sabiduría. Buena fama, o sea, a nivel de ética, o sea, buena conducta, intachable. Por otra parte, que tengan sabiduría, que no solo sea gente intachable éticamente, sino que tenga sentido común, capacidad de reflexión, que pueda ayudar a otros a entender las cosas con mayor profundidad y sobre todo llenos de espíritu, llenos de la fuerza de Dios, porque van a ser destinados al servicio de los comedores, de los inmigrantes en Jerusalén. Van a hacer un trabajo de promoción social, de ayuda caritativa, y necesitan, sobre todo ellos, la fuerza del Espíritu, porque el gran don del Espíritu es el amor. Fíjense cómo aquí no hay una oposición entre o predicamos la palabra de Dios y nos dedicamos a la oración, o hacemos el servicio de caridad, nos dedicamos a promover la justicia y ayudar a los más pobres. Una de dos. No, las dos cosas. Lo que tenemos que hacer es dividirnos las tareas y entre todos no descuidar ninguna de las dos dimensiones. Es ciertamente que la iglesia es espiritualidad y vida interior, pero la iglesia también es profecía y promoción social. La iglesia es liturgia, pero al mismo tiempo la iglesia también es caridad y testimonio en medio de las personas más necesitadas. Las dos cosas hay que hacer. Entonces los apóstoles piden que se elijan a algunos hombres con estas características y dice con toda autoridad: y nosotros los pondremos al frente de esta tarea. Y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y no descuidaremos la oración. Quiero hacer aquí una observación. La oración, como dimensión fundamental de la fe, no se puede descuidar. No la pueden descuidar los 12, pero no la puede descuidar ningún discípulo de Jesús, porque la oración es la experiencia en la que abrimos nuestra vida y nuestro corazón a la presencia amorosa del Señor. Allí crece la fe, allí madura la amistad con Jesús, allí se escucha en el corazón al Señor. La oración, ese grito silencioso del corazón, ese dedicar ratos a estar con Él, dejando que me mire y mirándolo yo a Él en un trato de familiaridad, de cercanía. Eso está a la raíz de la iglesia. Dicen los 12, no podemos dejar la oración, tenemos que dedicarnos a ella. Ellos en primer lugar, pero todos los discípulos también. Por otro lado, y el servicio de la palabra de Dios.
Ellos tienen que continuar anunciando el Evangelio de Jesucristo, el querigma de la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de los pecados. Tienen que seguir anunciando la salvación y formando con la catequesis a las comunidades cristianas. No pueden descuidar la palabra de Dios porque es el fundamento y el alimento de la comunidad. Pero tampoco podemos descuidar la diaconía de las mesas. Y aquí se usa esta palabra o el verbo, servir a las mesas. Diaconein, en las mesas. De diaconein viene diáconos. A estos 7 no se les llama diáconos en el texto. Lo que se llama diaconía, servicio, es el servicio de distribución de comida a los inmigrantes pobres. Entonces, la iglesia afronta esta situación diciendo, las dos cosas son importantes. Y nosotros no podemos descuidar ni una ni otra. En primer lugar, la oración y el anuncio de la palabra. Sobre todo los apóstoles que presidían las celebraciones eucarísticas de la comunidad. Pero por otra parte, no podemos descuidar el compromiso social, la ayuda a los pobres, la promoción humana y sobre todo cuando se está viviendo un problema tan injusto como es el descuido de los inmigrantes. Hay que atender a todos los pobres. Entonces aparece un rostro de la iglesia diversificado y se crea una nueva estructura ministerial para el servicio de las mesas. Qué capacidad de la iglesia para recrearse, para inventarse. Es la fuerza del Espíritu, es la fantasía del Espíritu que hace que la iglesia siempre pueda responder a los retos que tiene delante en cada momento histórico en el que vive. La propuesta, dice, les pareció bien a toda la asamblea. Aquí vuelve a aparecer el verbo del adjetivo areskon, ahora aparece el verbo areskein. Quiere decir que después que los 12 hacen la propuesta, los discípulos dicen, nos parece lo más conveniente, nos gusta, nos parece una cosa correcta. Es la misma frase que antes dijeron los apóstoles en negativo, ahora lo dice la comunidad en negativo. Nos parece lo más propio, nos parece, nos gusta, nos parece conveniente. A toda la asamblea. Parece que todos tuvieron que ver en la elección de aquellos 7 hombres con estas características. Y eligieron, ahí se dice, Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, que en el capítulo 8 lo vamos a ver actuar, no solo atendiendo las mesas, sino realizando prodigios en nombre de Jesucristo y predicando el Evangelio. A Felipe, que lo vamos a ver al final del capítulo 8 también, no solo sirviendo las mesas de los pobres, sino predicándole el Evangelio a un etíope que bajaba de Jerusalén por el camino de Gaza en el desierto. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármena, Nicolás. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Un gesto de comunicación sacramental, de la capacidad de servir en nombre de Jesús. Se crea una estructura ministerial para que la iglesia pueda atender también la dimensión social, también el aspecto de caridad hacia los pobres, sin permitir que haya ningún tipo de discriminación y de injusticia. Al final el texto termina diciendo, la palabra de Dios iba creciendo, evidentemente. En una iglesia como esta, de hermanos y hermanas, en una iglesia como esta, donde la palabra de Dios y la oración están en la base, porque no es una ONG, no es una organización filantrópica o de beneficencia, sino la comunidad de fe de Jesucristo, la oración y el anuncio de la palabra a la raíz, pero una comunidad que está en el mundo y que se preocupa por los demás, también a nivel económico, también a nivel social. Y el texto termina como empezó, se multiplicaba considerablemente el número de los discípulos en Jerusalén y una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Bien, este es el texto, quizá al final tengamos oportunidad de ver algunos
algunas puntualizaciones más. Vamos a leer de Facebook un par de mensajitos que nos han llegado. Fondo HMSA. Monseñor, la palabra de Dios se debe entender como sinónimo de la Biblia. Si es así, ¿cómo se interpreta si en los tiempos de los apóstoles aún no existía la Biblia? Excelente pregunta. La palabra de Dios está contenida en la Escritura, pero antes de ser texto escrito, fue palabra viva en la voz de los profetas de Israel, en la voz de Jesús de Nazaret, en la voz de los apóstoles, en la predicación y la misión de las comunidades cristianas. Mientras tanto, se iban escribiendo los textos por obra del Espíritu Santo. Esa palabra predicada quedó consignada, quedó depositada misteriosamente en la Escritura Santa. Entonces, no es exactamente igual Biblia, Escritura, que palabra de Dios. Lo correcto es decir, la Escritura contiene realmente la palabra de Dios. Esta es una frase del Concilio Vaticano II, porque, como muy bien ha notado este hermano, en aquel momento no existían todavía los libros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué palabra de Dios se habla? De la palabra viva de los apóstoles. Por eso es que la palabra de Dios precede al texto de la Escritura, o sea, existe antes de la Biblia y también existe más allá de la Biblia. El testimonio que contiene esta palabra y con la cual hay que confrontarnos siempre es el texto escrito, pero la palabra desborda el texto escrito. Laila María Sacasa Cuadra. Monseñor, creo que la oración debe cuestionar nuestra vida, y nuestra vida, la oración. ¿Cómo y cuándo oro se tiene que revelar en mi vida? De acuerdo, Laila María. En realidad, la fe es lo primero. La fe vivida en el amor, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social y política, la vida cotidiana. Allí es donde se juega nuestra relación con el Señor. Pero esa vida necesita ser nutrida con la oración. Esa vida necesita ser contada ante el Señor por nosotros en la oración. En la oración alimentamos nuestra experiencia de Jesús para vivir en la vida. Entonces, como tú dices, evidentemente la vida debe cuestionar nuestra oración. A la oración llevamos la vida y de la oración volvemos a la vida. Y ahí se debe notar, como dice Laila María, cómo y cuándo oramos. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Vamos a revisar si en Twitter hay todavía algunos mensajes más que tengamos. Madre mía, esta vez sí que me desbordaron. Muy bien, aquí está un mensaje que leo con mucho cariño, que es de mi hermano Luis Felipe Báez, que escribe desde Ottawa, en Canadá. El trabajo social y de justicia puede a su vez desvirtuar el llamado de la Iglesia. ¿Cómo se puede interpretar esto en la Iglesia latinoamericana, tan comprometida con la primacía moral de optar por los pobres y voz profética? Gracias, Luis Felipe. La identidad y el misterio de la Iglesia puede ser deformado, puede ser corrompido, se puede perder la identidad por muchos motivos. Y uno de ellos puede ser también el que la Iglesia en su identidad de comunidad de fe se convierta en un grupo más de promoción social o de activismo político, evidentemente. Pero quiero dejar claro una cosa, no es la única manera en la que se puede pervertir la comunidad de Jesús. También cuando nos volvemos una religión farisaica de normas y leyes, donde unos dominan y los otros obedientemente bajan la cabeza, también nos pervertimos como iglesia. También nos pervertimos como iglesia cuando los que cuentan son los que tienen un ministerio ordenado, los obispos, los sacerdotes o la vida religiosa. Y el resto del pueblo de Dios no se siente comprometido ni a llevar adelante la iglesia, ni le damos oportunidad de que decida, ni le abrimos horizontes para que se manifiesten en el mundo como testigos de Jesús. También así se pervierte la iglesia. Aquí Luis Felipe habla de la perversión o el desvirtuarse de la iglesia por vaciarse excesivamente en un compromiso sociopolítico, evidentemente. Pero aquí el problema está
no en el compromiso social y político o, como dices tú, la primacía moral de la opción por los pobres. No es ese el problema. Nadie se vacía amando. Nadie pierde su identidad amando. El problema no es lo que hacemos, sino el modo en que lo hacemos y las motivaciones por las cuales lo hacemos. Entonces, la iglesia tiene que revisar sobre todo sus motivaciones. Debe hacer las cosas por fidelidad a Jesús y debe actuar con el espíritu del Evangelio, no movida por ideologías o pensamientos extraños. Entonces, el problema no está en lo que se hace, esa es la respuesta que yo te daría, sino en la motivación y el modo en que se hacen las cosas. Bien, aquí tengo en Twitter otros mensajitos que vamos a leer con mucho gusto. Ron Doher: ¿cómo sobrellevar el crecimiento espiritual mientras se sufre una doble opresión sanitaria y criminal? Entiendo lo que me quieres decir y entiendo que me hablas de Nicaragua. Yo creo que el texto que hemos leído hoy nos puede iluminar muchísimo a todos los católicos, a todos los que creemos en Jesús. Nicaragua vive una doble problemática muy dura. Un poder autocrático, impositivo, de corte dictatorial y hasta dinástico, que se impone a sangre y fuego. Y en este momento, una experiencia nacional de la pandemia, de la que en gran parte es responsable también el régimen que gobierna el país. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta tuya es frente a una doble opresión. En primer lugar, algo que yo decía hoy en la homilía, el mejor antídoto al miedo, a la ansiedad, al desconcierto es la confianza en Dios. No perdamos nuestra confianza en el Señor. En segundo lugar, creo que lo que nos enseña este texto es muy importante, la comunión. Aquí no ha habido una sola ruptura, no ha habido una sola exclusión, ha habido más bien colaboración recíproca. Hay que abrir los ojos y reconocer los problemas. Fue lo que hicieron los 12. Y en segundo lugar, hacer que otros participen en la resolución de los mismos. Y entre todo, ir buscando solución. Hay que dialogar entre nosotros. Hay que reflexionar en profundidad. Hay que ir soñando con fantasía un futuro distinto, porque es posible. Eso es lo que podemos hacer. Ir perdiendo el temor con mucha prudencia y orar mucho, rezar y entre nosotros irnos ayudando. Yo te respondería con esta, en síntesis, ¿no? El tipo de sociedad que queremos construir, que quisiéramos tener en el futuro, hay que irlo construyendo ya. Queremos una sociedad donde en el centro se ponga al ser humano. Empecemos ya a interesarnos por las personas, sobre todo por las que están sufriendo más y son más vulnerables y frágiles. Atender a los pobres es una exigencia de primer orden de la fe cristiana, porque es imitar a Jesús en su primera opción. Entonces, queremos un régimen una sociedad, en donde la libertad, el respeto a los derechos humanos, la diversidad en la comunión sea la norma. Empecemos a hacerlo. Queremos una sociedad en la que se respeten las leyes. Comencemos también nosotros a educar a las generaciones futuras y a ir poniendo las bases para conseguir con fantasía, con imaginación, esa sociedad de la que soñamos. Este texto de los Hechos de los Apóstoles nos enseña cómo la comunidad, con la fantasía que el Espíritu suscita, pudieron afrontar una situación difícil sin desmoronarse, sin angustiarse y sin crear fractura. Al final se dieron cuenta que seguían siendo una sola comunidad, pero había que tener estructuras nuevas y que todos tenían algo que hacer. La diversidad no significó ruptura y todos pudieron atender tanto la dimensión espiritual, pastoral, como la dimensión también social y de ayuda a los pobres. Bien, aquí tenemos
Un saludo a la comunidad Hijos de Dios de Managua que nos acaba de escribir en Twitter. El mejor título que podemos darnos los que creemos en Jesús es el de hermanos y hermanas. Así es. Saludos a mis queridos amigos de la comunidad Hijos de Dios en Managua. Siempre les recuerdo con mucho cariño y rezo por ustedes. También la comunidad Hijos de Dios de Managua. Cuando hay problemas de injusticia, la iglesia alza su voz. Y yo quisiera decir algo que aquí aparece en el texto. No solo alza su voz, abre los ojos. Porque es muy fácil para la iglesia negar los problemas o decir que nada está pasando que valga la pena afrontar. Este texto que leímos hoy es un texto de ojos abiertos. Los problemas no se resuelven ignorándolos, no se resuelven dejándolos para después. Hay que tener la confianza en Dios de afrontar la vida como viene. Por eso me alargué al inicio hablando de esta nueva normalidad que nos viene, porque este texto muestra a una comunidad tan flexible para acoger la vida como viene, que se adapta, crea estructuras nuevas, se diversifica y sin perder su fidelidad a la oración, al anuncio de la palabra, a Jesucristo. Entonces es muy importante, los ojos abiertos. Aquí tenemos Rafa R. En Nicaragua pasa como en los Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor ha crecido mucho, sobre todo en grandes pastores como usted. Muchas gracias, no exagere. Y por eso los católicos cristianos somos perseguidos. Oremos juntos por nuestro sufrido país. Soy Rafaela de Managua. Rafaelita, bendiciones para ti. Gracias por el aprecio. Y efectivamente, mientras más la iglesia es fiel integralmente a su identidad y a su misión, más perseguida será, más incomprendida será, más rechazo experimentará. Y este es el mejor signo de fidelidad a Jesús. No es que vamos a empezar a hacer grandes cosas y a hacer que se nos vea, para que nos reconozcan, para que nos alaben. No, es curioso. Mientras la iglesia se compromete más en fidelidad al Evangelio, más rechazo, más persecución, más incomprensión. Este fue también el final y la suerte de Jesús. Saludamos a Diana R., que está en sintonía desde España. Diana, muchos saludos. En este momento ya es de madrugada en España, pero también nosotros te saludamos desde acá con mucho cariño. Adán Celedón, nuestro amigo de Nicaragua. Gracias, Monseñor, por alimentarnos con la palabra. Y ya más que pronto esta palabra dará frutos en Nicaragua. Así es, Adán, ya está dando frutos. Aquí, bueno, ya hemos leído bastantes mensajes de Twitter. No sé si de Facebook tenemos otro. Aquí nos llega otro de Facebook, de Augusto César Noguera. Como creyentes, ¿qué nos aconseja? ¿O la luz de la palabra para no caer en un activismo social y desatender como creyentes, qué nos aconseja la luz de la palabra para no caer en un activismo social y desatender la dimensión espiritual e interior de los creyentes? Saludos desde California, Augusto César. Linda pregunta. O sea, ¿cómo hacer para no perder la propia identidad? Yo creo que la identidad de la iglesia se juega en dos frentes, en dos dimensiones. En primer lugar, en la dimensión interior, ahí donde en la fe y en el amor acogemos a Jesús cada día, le conocemos, lo escuchamos y nos dejamos moldear por su palabra para seguir sus pasos. Pero la iglesia también es fiel a su identidad cuando abre los ojos y cuando mira lo que ocurre a su alrededor, cuando sabe que hay enfermos a quienes curar, niños a los que educar, pobres a los que promocionar, pueblos oprimidos a los que defender para que obtengan su libertad, un mundo adolorido y adormecido para abrirle los ojos. No descuidar ninguna de estas dos dimensiones, porque lo que tú preguntas, para no caer en una de las dos cosas, una cosa debe llevar a la otra. Recuerden que no es verdad lo que a veces decimos. Ya nos estamos pasando del tiempo. Bueno,
Ustedes, disculpen, ya llevamos la hora y 5. A veces decimos, yo me cargo en la oración, cargo la batería. Voy a la comunidad, voy a la misa, leo la escritura, hago oración, entonces como una especie de teléfono celular que tiene la batería, va y voy y me cargo. Entonces ya a 100 ya salgo. Y entonces la familia, el trabajo, la parroquia, el compromiso social, la ayuda a los demás, y entonces me voy descargando a lo largo del día. No, no es así. El amor nunca descarga, el amor nunca debilita. Sí, el compromiso, la caridad, el estar en primera línea en el campo social y político afecta a nuestra fe y a nuestra identidad como iglesia. El problema no es el compromiso, el problema es cómo lo realizo y con qué motivaciones. Cuando lo que me mueve es el amor y la fidelidad a Jesús, nunca el amor en ninguna de sus formas me va a debilitar, me va a vaciar. Yo quisiera terminar diciendo algo que en esta semana dije en una entrevista que se me hizo por las redes sociales, en donde yo dije que era deseable para el futuro que mucho mayor número de laicos estuvieran en primera línea, ensuciándose en el fango de la política, sufriendo las dificultades de vivir la fe en medio de la problemática social, al lado de aquellos que sufren las consecuencias de las crisis económicas en países tan vulnerables como el nuestro, en particular pienso en Nicaragua. Los laicos, el laico se compromete verdaderamente cuando vive su fe, así como dice el texto que leímos hoy, al servicio de las mesas, es decir, comprometido en la justicia, con la dimensión social de la caridad. No necesitamos políticos católicos, lo que necesitamos es cristianos de verdad que se arriesguen a ser políticos. Muy distinto. Y esto lo necesitamos. Finalmente, subrayo esta frase que al Santo Padre, al Papa Francisco, le gusta tanto. No nos parece bien abandonar la palabra de Dios. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto dicen los 12. Cuando esto lo lee un obispo, redescubre con gozo, con admiración y con gratitud su propia vocación. Esta es la primera misión de los 12, de los apóstoles. Orar y servir el banquete de la palabra de Dios contenida en la Escritura. Nuestra primera misión. Yo le pido al Señor poder hasta el final de mis días dedicarme a esto, a este servicio, al servicio de la oración diaria, cotidiana, no por mí, por mi pueblo, por la iglesia, por la humanidad y el anuncio de la palabra de Dios. Este es el servicio de los 12. No se concibe a un obispo que no rece, a un obispo que no esté alimentando con la palabra de Dios a su pueblo. Y junto con los obispos, después, evidentemente, los sacerdotes, los agentes de pastoral, los responsables de comunidad y todo el pueblo de Dios. Pero los primeros responsables de la oración y el ministerio de la palabra son los 12. El texto de hoy, entonces, nos enseña que no hay contradicción entre espiritualidad, liturgia, vida comunitaria y promoción social, compromiso por los más pobres en medio de las estructuras políticas y además ayuda y caridad y presencia en medio de la gente, la visión integral del Evangelio. Y acuérdense que quienes se dedican a esta segunda dimensión tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo, sabios y de buena fama, evidentemente,
Todos sabemos los riesgos que siempre hay de corrupción, de compra de conciencia, de temores infundados, de mentiras como estrategia, de luchas de poder, cuando entramos en este campo a veces fangoso de la economía, de lo social y de lo político. Tienen que ser gente probada y gente llena del Espíritu. Pidámosle al Señor poder tener en nuestras sociedades cristianos como estos, a los que los 12, los apóstoles, los obispos, podamos enviar a hacerse presente en medio de la sociedad para hacer un mundo más humano. En este momento, frente al problema terrible que vivimos de la pandemia, no olvidemos los cristianos que algo podemos hacer. Rezar, consolar, pero también ayudar solidariamente, manteniendo las debidas precauciones, pero no descuidemos esta dimensión horizontal de la caridad en un momento en que más que nunca tenemos que ser iglesia. Señor, te damos gracias porque nos has permitido en este rato escuchar un texto de la Escritura Santa a través de la cual nos ha llegado tu palabra. Danos la fuerza para ser fieles al Evangelio y para vivir en modo integral nuestra fe, siendo luz del mundo y sal de la tierra, para, como tú quisiste, que estuviéramos en el mundo, pero sin ser del mundo. Te pido especialmente en esta tarde por Nicaragua, por el difícil momento que vive a causa de la represión y la violencia política y la pandemia que ha sido tan irresponsablemente gestionada por el régimen. Cuida a tu pueblo, Señor, y protege sobre todo a médicos y enfermeros y personal sanitario de Nicaragua. Ayúdanos en esta semana a experimentar tu consuelo y tu amor. Danos esperanza y libra a todos nuestros pueblos, a la humanidad entera, de toda peste, de toda enfermedad, de toda perturbación y de todo mal. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por las intervenciones a través de Twitter, a través de Facebook. Veo que ya nos estamos acostumbrando, lo cual me alegra muchísimo. Y siempre espero que ustedes me digan lo que yo quisiera saber, si quieren que vale la pena que continuemos con este espacio de Facebook Live domingo. Espero sus comentarios y escríbanme, sugiéranme algunas cosas. Y Dios primero, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora para alimentarnos de la palabra de Dios. No podemos descuidar el ministerio de la palabra. Un abrazo, feliz semana en el Señor y que Dios me los bendiga a todos.